La historia comienza con un joven llamado George, que estaba feliz por el regreso a clases. En el camino a la escuela, George no dejaba de decir que quería mucho tener un hermano menor, y les insistía a sus padres que lo consiguieran lo antes posible. Después de que el autobús escolar parte, los padres de George, llamados Frederick y Eleanor, se dirigen a un orfanato, y allí conversan con la directora, quien simpatiza con la pareja y les indica que elijan a un joven. En ese momento, ven a varios jóvenes llenos de energía, lo que deja a los padres de George indecisos. Sin embargo, entre las opciones, ocurre algo inesperado. Aparece un pequeño ratón llamado Stuart, que empieza a hablar. Al oír al ratón hablando, Frederick y Eleanor quedan impresionados y se encantan con su inteligencia, ya que describe las características de los demás jóvenes. Curioso, Frederick le pregunta cómo sabe tanto sobre los otros huérfanos, y él responde que lleva mucho tiempo allí, ya que nunca fue adoptado. Decididos, la pareja le dice a la directora que quieren adoptar a Stuart. A pesar de la advertencia de la directora sobre adoptar a alguien de otra especie, ellos toman la decisión de quedarse con él. Cuando se van en el auto de la familia, los demás huérfanos se despiden, y los padres le avisan a Stuart que tiene un hermano mayor. Al escuchar eso, Stuart se emociona por conocerlo. Al llegar a la nueva casa, Stuart queda encantado con el lugar, hasta que de repente, el gato de la familia, llamado Pelusa, aparece e intenta atacarlo. Preocupados, los padres intentan sacar a Stuart de la boca del gato, y le ordenan a Pelusa que no lo vuelva a hacer, ya que el ratón ahora es parte de la familia. Poco tiempo después, George regresa de la escuela, muy emocionado por conocer al nuevo hermano. Sin embargo, al darse cuenta de que su hermano es un ratón, George se decepciona y se va a su habitación. Más tarde, durante la cena, la familia intenta acercar a George y Stuart, y en ese momento, el joven le pide al ratón que le pase un tazón con una salsa. Desafortunadamente, Stuart no puede, ya que es demasiado pequeño para hacerlo, lo que lo entristece. Durante la noche, los padres adoptivos de Stuart lo acuestan en una cama enorme y le desean buenas noches. Poco después, el gato Pelusa entra en la habitación y se enfurece al ver a Stuart durmiendo cómodamente, mientras él descansa en un trapo en una esquina de la sala. Stuart intenta ser amigable con el gato, pero Pelusa insulta al pequeño ratón y le advierte que no se atreva a dejarse ver por los demás gatos, ya que eso podría arruinar su reputación. A la mañana siguiente, Eleanor golpea las puertas de ambas habitaciones, llamando a Stuart y a George para que se despierten. Después, Stuart y George siguen una rutina matutina casi idéntica, cepillándose los dientes como si fueran hermanos. Luego, Eleanor le pide a George que ponga su ropa a lavar en la máquina, pero al hacerlo, termina cubriendo al pequeño Stuart, que no logra salir. Al ver la ropa en el suelo, Eleanor le ordena a su hijo que no la tire al piso, sino que la coloque en el cesto, pero cuando él lo hace, lleva a Stuart junto con la ropa. Sin saber nada, Eleanor echa toda la ropa directamente en la lavadora y aprovecha para hacer otras tareas, mientras el pequeño ratón se preocupa al notar que el agua empieza a cubrir todo el lugar. En ese momento, Stuart comienza a golpear el vidrio de la lavadora, pero Eleanor cree que es alguien tocando la puerta de la casa y sale de la lavandería para investigar. Al darse cuenta de que nadie había tocado la puerta, regresa, pero en el camino conversa con Frederick. Al mismo tiempo, Pelusa aparece y ve a Stuart dentro de la máquina, pero decide no hacer nada para ayudarlo. Afuera, Eleanor se despide de Frederick, quien se dirige al trabajo, y cuando vuelve a la lavandería, ve a Stuart a punto de ahogarse. Preocupada, abre la máquina y salva la vida del pequeño ratón justo a tiempo. Después de toda la confusión, llaman a un médico, quien revela que Stuart estará bien, aunque tragó bastante jabón. Al día siguiente, antes de entrar a una tienda para hacer compras, George aún no acepta a Stuart como hermano y dice que no quiere ir con él. Mientras Eleanor entra en la tienda, Frederick conversa con George e intenta convencerlo de pasar más tiempo juntos, ya que eso podría ayudarlo. Dentro de la tienda, Eleanor conversa con el vendedor para encontrar ropa pequeña que le quede a Stuart. El vendedor le muestra varios tipos de ropa y Eleanor le pide algo más formal para una cena familiar. De inmediato el vendedor cumple con el pedido, consiguiendo lo que ella solicitó. Después de eso, Stuart prueba su nuevo atuendo y se emociona con la idea de realmente ser parte de la familia. Luego, Frederick y Eleanor
elogian la nueva ropa de Stuart y eso alegra al pequeño ratón, que quería impresionar a la familia. Más tarde esa noche, la casa se llena de parientes para una fiesta de bienvenida, quienes estaban ansiosos por conocer al nuevo miembro de la familia. En ese momento, George aparece y se emociona al ver a su tío. Corre a abrazarlo y le pregunta si trajo algún regalo para él. Aprovechando la oportunidad, Frederick y Eleanor presentan a Stuart a todos, y los parientes se sorprenden al notar que el nuevo miembro de la familia es un ratón. Como los parientes pensaban que el nuevo integrante era un humano, los regalos eran del tamaño de un joven, entre ellos una bola de boliche y una bicicleta. A pesar de esta decepción, el ratón cuenta cómo soñaba con tener una familia mientras vivía en el orfanato, incluyendo reuniones familiares e intercambio de regalos. Después de eso, dice que ahora se siente en casa, y su discurso emociona a los padres adoptivos y a los parientes, menos al gato Pelusa, que lo insulta. Más tarde, el tío de George, junto con el padre, le entregan una pelota pequeña al joven, sugiriendo que juegue con Stuart. Sin embargo, George se molesta, preguntando cómo podría jugar a la pelota o andar en bicicleta con un ratón. Por eso, todos se sienten tensos y terminan yéndose, dejando a Stuart completamente triste. Aún esa noche, Stuart se acuesta junto a sus padres adoptivos y desahoga el vacío que siente, pues quiere saber sobre su verdadera familia. Al oír eso, los padres adoptivos prometen ayudarlo, y más animado, Stuart se va a su cuarto. Al día siguiente, Frederick y Eleanor van a la agencia de adopción e intentan encontrar alguna información sobre los padres de Stuart, pero la directora revela que eso está prohibido por las reglas. Además dice que pocos padres de ratones firman formularios, pero Frederick y Eleanor insisten en saber más sobre la verdadera familia de Stuart. Mientras tanto, en casa, Stuart intenta acercarse a Pelusa, pero el gato deja claro que no quiere ser su amigo y se va. En la cocina, Pelusa se encuentra con su amigo llamado el Manchas y le ordena que no entre a la casa, para que no descubra que un ratón vive con él. Sin embargo, el Manchas no le hace caso, y al entrar en la cocina pide algo de comer. Mientras el Manchas come, Stuart se apresura para evitar ser visto. Por un momento, Pelusa logra echar a su amigo de la casa, pero él regresa para agradecerle, y en ese instante ve una pequeña cola dentro de una caja. Curioso, el Manchas salta a la mesa y empuja la caja, revelando a Stuart. El Manchas se impresiona al notar que el pequeño ratón no tiene miedo, y Stuart afirma que es parte de la familia. Al oír eso, el Manchas se ríe y se burla de Pelusa por vivir con un ratón. Avergonzado por la situación, Pelusa comienza a perseguir a Stuart por toda la casa, pero como es rápido, el ratón logra encerrar al gato en el bote de basura. Aún así, Pelusa no se rinde y corre tras el pequeño ratón por toda la casa. Por suerte, Stuart se esconde en el cuarto de George, donde termina en un escenario del viejo oeste que el joven había construido junto con su padre. En ese momento, Stuart intenta hacerse amigo de George, y al principio, el joven lo insulta. Sin embargo, con el tiempo, Stuart se divierte con George, fingiendo estar atado a las vías del tren. Más tarde, Stuart ve un pequeño barco sin terminar, y George revela que lo estaba construyendo junto con Frederick. Curioso, Stuart pregunta por qué no terminaron la construcción, y el joven admite que le preocupa competir otra vez y perder. Ante eso, Stuart se ofrece a ayudar, y George termina aceptando la propuesta. Poco tiempo después, los padres de George llegan, y al abrir la puerta del sótano, preguntan dónde está Stuart. George dice que está con Stuart, y la pareja piensa que el joven está intentando atacar al ratón, pero pronto se sorprenden al notar que se han hecho amigos. Después de eso, George dice que quiere participar en la carrera de barcos, y con un discurso del pequeño ratón, la familia se alegra y acepta llevarlos a la competencia. A lo lejos, Pelusa observa todo, y se irrita por estar siendo dejado de lado. Molesto, busca a El Manchas, y juntos van a ver al gato jefe, un gato callejero que está decidido a resolver la situación y eliminar a Stuart. El día de la carrera de barcos, George y Stuart se preparan, pero un bravucón llamado Anton aparece, avisando que el joven quedará en último lugar. Luego, Stuart va a buscar el control remoto, pero tropieza y el aparato es pisoteado. Frustrado, George quiere desistir de la competencia, pero sus padres intentan consolarlo.
Poco después, la carrera comienza, y George junto a sus padres se preparan para irse, ya que no lograron arreglar el control. De repente, el narrador anuncia que hay un ratón encima de uno de los barcos, y preocupados, George y sus padres corren para ver qué está pasando. Pronto, Eleanor se alarma al ver a Stuart sobre el barco, pero el ratón asegura que no los decepcionará. Por un momento, Anton empieza a hacer trampa, destruyendo barcos para ganar, y trata de hacer lo mismo con el barco donde estaba Stuart. Debido al ataque, el agua comienza a entrar en el barco, y el pequeño ratón sube al mástil para protegerse. Tras una provocación de Anton, George lo lanza al suelo, y ambos empiezan a pelear. En medio del alboroto, el control de Anton se destruye, y aprovechando la oportunidad, Stuart corta el cable que lo retenía y lleva el barco hasta la línea de meta, ganando la carrera. Cuando alguien pregunta quién es ese ratón, George responde de inmediato que no es un ratón, sino su hermano. Más tarde en casa, la familia celebra tomándose una foto feliz, con uno de los familiares admitiendo que parecían la familia perfecta. Sin embargo, cuando menos lo esperaban, una pareja de ratones aparece en la casa, afirmando ser los verdaderos padres de Stuart. Al entrar en la casa, los padres verdaderos cuentan una historia sobre por qué lo dejaron en adopción, afirmando que eran pobres y no podían cuidar de Stuart. En ese momento, Frederick les pide a sus hijos que salgan de la sala, pues desea hablar a solas con los padres de Stuart. Luego, les dice que Stuart ahora era hijo de ellos, pero la pareja de roedores afirma que a pesar de todo, Stuart era un ratón y nunca podría sentirse en casa siendo diferente. En otro rincón de la casa, Frederick y Eleanor le dicen a Stuart que la decisión está en sus manos, lo que deja a George muy molesto, y se va a su habitación. Decidido, Stuart opta por marcharse con su verdadera familia, y los padres adoptivos se despiden, ayudando al pequeño ratón a llevar su maleta. De repente, Eleanor dice que no quiere perder a Stuart, y le pide a Frederick que expulse a los padres verdaderos. Sin embargo, Frederick la calma y le dice que no puede cambiar la decisión de Stuart. Poco después, George aparece con un pequeño coche que construyó y se lo entrega a Stuart como regalo. Al principio, Stuart se niega, pero George insiste. Igualmente triste, Stuart parte con sus padres verdaderos, llevando el pequeño coche que George le dio como recuerdo. Mientras tanto, la nueva familia lleva a Stuart a una zona deteriorada de la ciudad y le hablan sobre una vida difícil. Después de eso, le muestran su nuevo cuarto, que era mucho más pequeño comparado con la casa de sus padres adoptivos. Luego, sus padres le desean buenas noches, pero Stuart sigue sintiendo un vacío, caminando hasta la ventana para mirar la ciudad. Al día siguiente, en casa, Eleanor estaba lavando la ropa, hasta que encuentra la pequeña prenda de Stuart, y emocionada, comienza a llorar. De repente, la directora de la agencia de adopción aparece en la casa y trae una noticia diciendo que los verdaderos padres de Stuart han partido de este mundo. Al oír eso, Frederick y Eleanor se muestran confundidos, diciendo que Stuart fue llevado por los supuestos padres verdaderos, pero la directora insiste en que es imposible que estén vivos. Con eso, la pareja se da cuenta de que Stuart fue capturado y llaman a las autoridades. Más tarde, aparece un detective e inicia una investigación. Al darse cuenta de lo que está ocurriendo, Pelusa se preocupa y corre hacia los otros gatos para alertarlos sobre el descubrimiento del secuestro de Stuart. Debido a eso, el gato jefe ordena que esa noche Stuart debe ser eliminado. Más tarde, el jefe de las autoridades concluye que los ratones que capturaron a Stuart no quieren dinero, sino atacarlo. Con dificultad, el jefe informa que probablemente Stuart ya ha partido de este mundo. Mientras tanto, los supuestos padres de Stuart están preocupados, pues han sido descubiertos. En ese momento, el supuesto padre invita a Stuart a dar un paseo. Sin embargo, la madre llora, pues sabe cuál será su destino. Arrepentida, la supuesta madre obliga al esposo a decir la verdad, y Stuart descubre que en realidad esos ratones fueron acorralados por un gato que los obligó a adoptarlo y llevarlo hasta la guarida felina para ser eliminado. Pero en lugar de molestarse, Stuart se siente aliviado al saber que ellos no son sus verdaderos padres, y se va de regreso a casa. Por otro lado, George y sus padres se reúnen con el objetivo de iniciar una campaña colocando carteles por la ciudad para encontrar a Stuart. En un momento,
Los padres deciden contarle a George que posiblemente Stuart ya no está en este mundo, pero desisten por miedo a entristecerlo. Al mismo tiempo, Stuart conduce su coche de regreso, pero los gatos lo descubren y organizan una emboscada en el parque. Acorralado, él da marcha atrás a toda velocidad y cae en el sistema de alcantarillado, donde los gatos no pueden entrar. Más tarde, Stuart se pierde y comienza a ver sombras caminando sobre los árboles. De repente, varios gatos lo acorralan e inician una persecución. Sin embargo, Stuart entra en su coche y escapa, logrando despistarlos. En medio de la confusión, Stuart termina cayendo al alcantarillado, un lugar que los felinos no desean explorar por ser muy asqueroso. Volviendo con George y sus padres, ellos se separan por la ciudad en busca de Stuart. Eventualmente, Stuart finalmente llega a casa y encuentra todo vacío, excepto por Pelusa, que lo estaba esperando. En ese momento, el gato le dice que George y sus padres están celebrando que él se fue. Al oír eso, Stuart no lo cree, pero el gato le muestra una foto familiar en la que él había sido recortado. Stuart no lo sabía, pero esa era la única foto que tenían para colocar en los carteles de búsqueda. Pensando que Pelusa decía la verdad, Stuart se va, sin saber que George y sus padres acaban de regresar, preocupados por encontrarlo. George pasa la noche al lado del teléfono, con la esperanza de recibir alguna noticia, pero no ocurre nada. Mientras tanto, el Manchas llega llamando a Pelusa, pues Stuart no ha sido encontrado. Caminando por el bosque, Pelusa lo encuentra en lo alto de un árbol y va a ver cómo está. En ese instante, los otros gatos aparecen y ven a Stuart, pidiéndole a Pelusa que lo lance desde lo alto y lo elimine. De forma inesperada, Pelusa se niega y, aprovechando el momento, escapa con Stuart, enfrentando la furia de los felinos que se sienten traicionados. Luego, Pelusa y Stuart son acorralados, pero a diferencia de la vez anterior, Pelusa dice que George y sus padres aman al ratón y que no puede permitir que le hagan daño. Aún así, los gatos no se detienen y se preparan para atacar. Rápidamente, Stuart toma el collar de Pelusa y escapa por una rama, pero queda atrapado, con los animales esperando el momento exacto para que caiga. De forma heroica, Pelusa rompe la rama en la que estaban los gatos, haciéndolos caer al agua. Enfurecido, el gato jefe aparece por detrás y se prepara para eliminar a Pelusa. En el momento justo, Stuart golpea al gato jefe con una rama y lo derriba al agua, ganando la batalla. Agotados pero victoriosos, Stuart y Pelusa regresan a casa. Cuando George y sus padres estaban a punto de dormir, escuchan un ruido, y al mirar por la ventana, el joven ve a Stuart. En la escena final, George lo abraza sin dudar, haciendo que la familia vuelva a estar completa, y con eso la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.